de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, a revisar los términos equidad e igualdad y qué necesitamos para lograr sociedades más justas. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Es un placer estar contigo y con toda tu audiencia y poder responder a los requerimientos que haces con la pregunta. Bien, Ujú. aun cuando los términos son bastante parecidos, son casi equivalentes, podemos, diríamos, tomarlos en cuenta como un solo concepto, ¿verdad? Entendiendo, sin embargo, que es mucho más fácil hablar de igualdad con respecto a los elementos jurídicos, igualdad de la ley, igualdad con respecto a tal cosa. Y la equidad tiene que ver con ponderación, cómo la sociedad satisface en alguna medida mis necesidades o me da servicio de toda naturaleza, incluyendo los intangibles como culturales, educativos, en fin. Ahora, ¿cómo hace una sociedad para tener un mínimo de justicia, para no ser tan ambicioso y que Ujú. predomine la equidad, que predomine la igualdad por encima de, digamos, divergencias que no tienen por qué existir de manera tan ostensible, que termina siendo una injusticia? ¿Cómo hacer para que las personas, el origen de las personas no sea lo que determine su papel en la sociedad, sino su capacidad, sus méritos? Yo creo que lo más Ujú. importante, en primer lugar, que políticamente exista un sistema donde las personas puedan acudir de forma, digamos, equitativa a recibir los beneficios de la ley y la protección que esa ley le puede hacer. Que haya una democracia social que tome en cuenta todos aquellos factores que tienen que ver con necesidades esenciales de las personas y que haya la posibilidad para que todo aquel que tenga potencialidad, esa potencialidad pueda expresarse y pueda hacerse para que se eleve socialmente. Yo diría que en esos términos, una sociedad que tenga un sistema político que se preocupe por ello, un sistema social derivado de lo político que tome en cuenta que es necesario, diríamos, distribuir, en todo caso, conceder la mayor oportunidad posible a todo aquel que tenga Claro. digamos, el interés por mejorarse más allá de su origen. Yo creo que en esos términos podríamos decir que hay las condiciones iniciales para que una sociedad sea mucho más justa. Cuando eso no ocurre y hay regresión social, hay una jerarquización rígida, sin lugar a duda que la equidad y la igualdad están muy lejos. Es Ujú. cierto además que la igualdad es un desideratum de siglos, desde hace muchos siglos, por todas las concepciones liberales, marxistas, en fin, de toda naturaleza, se han planteado ese problema. Y no es fácil alcanzarlo porque los seres humanos no somos iguales. Pero sí puede haber políticas, sí puede haber decisiones que hagan que los seres humanos sean ponderados en términos iguales para que tengan la misma posibilidad de mejorar, de elevarse socialmente. Aquí tengo, profesor, dos definiciones, ¿no? De igualdad y de equidad que me parecen valiosas y para compartir con usted y reflexionarlas, ¿no? En el caso de la igualdad, pues sí, el principio de tratar a todas las personas de la misma manera, sin discriminar ni ofrecer privilegios. Es ese principio fundamental que considero esencial siempre trabajar, que es la valoración de todos por igual, ¿no? La Así es. equidad es el principio de tratar a las personas, qué interesante esto, de manera diferente, pero de forma justa, según sus necesidades y circunstancias. Es decir, entender que somos diferentes dentro de esas diferencias e incluso vulnerabilidades que pueden tener algunos sectores, pues desarrollar políticas que les permitan salir adelante, tener esa igualdad de oportunidades, crecimiento, desarrollo dentro de esa valoración colectiva, ¿correcto? Correcto, sí. Sí, yo Ok. creo que ciertamente ese es el planteamiento, ese es el fundamento de lo que estamos conversando. Es decir, la oportunidad para que las personas puedan alcanzar, digamos, la igualdad que nunca va a ser absoluta, nunca vamos a ser Ujú. totalmente iguales por muchas razones, por razones de carácter genético, por la diversidad social, por nuestros vínculos, nuestra historia personal, nuestra historia familiar. Pero sí puede haber una sociedad que propenda a la equidad, que propende la equidad, y eso se hace ciertamente a través de lo que hemos denominado un sistema que le conceda lo mínimo socialmente a que haya la posibilidad para que cada persona, cada ser humano que integre esa sociedad reciba un beneficio que le permita elevarse socialmente. Y eso no es fácil. Hemos visto sobre todo que hay en este momento corrientes políticas en Europa muy importantes que están conspirando o que están actuando contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Bienestar Social, que es un Estado importante porque el Estado de Derecho, el Estado liberal, el Estado de Bienestar Social, es ese marco en el cual estas políticas sociales pueden desarrollarse. Sin embargo, hay dirigentes políticos europeos, para no hablar de América Latina ni hablar de nuestro país, que tienen alguna aprehensión
frente a que el Estado se preocupe por lo más pobre, por lo más vulnerable, y eso es totalmente incorrecto, porque eso tiene siglos, la política de protección social tiene siglos desde la Alemania del siglo XVIII hasta nuestros días, que comenzó con Bismarck allá en Alemania, hasta nuestros días. Se ha incorporado a las decisiones políticas de todos los gobiernos las políticas sociales, el estado de Claro. bienestar social, que es un estado que ha dado muy buenos frutos en Europa y parcialmente en América Latina. Claro, es como dice usted, pues un papel necesario dentro de la condición, la naturaleza humana, ¿no? Que me gustaría también revisarla como sociólogo, porque el Estado se supone que debe ser el administrador, debe ser el regulador, el que mantiene un marco de normas, de respeto a los derechos, pero también de deberes dentro de esos conceptos que estamos revisando con usted, por ejemplo, de igualdad y de equidad, porque de no ser así, bueno, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? De abusos, de excesos de un sector Sí. sobre otro. Sí, ciertamente. Es decir, creo que hay que evitar también el extremo paternalista, según el cual Ujú. las personas no hacen el esfuerzo, que creo que está implícito en tu pregunta. Tiene que haber un esfuerzo individual, familiar, social, de cada grupo, de cada persona, pero tener una cobertura, vamos a llamarla jurídica, política, que le permita que el afán, que el esmero que está haciendo por elevarse, por superar situaciones limitantes, pueda llevarse a cabo. Y eso es muy importante no solamente para los más pobres y los más vulnerables, sino para toda la sociedad. Mientras más equilibrada sea una sociedad, menos conflictos hay. En Lógico. este mundo plagado de conflictos, ¿verdad? Y los oyentes que son muchos, son demasiados para comenzando el año 2025, y esos conflictos, en el fondo de cada uno de ellos hay problemas, además de los problemas religiosos que podemos percibir, también hay problemas de carácter social. Para que eso pueda disminuirse, para que no sea el conflicto la norma de la sociedad, el desideratum Ujú. de la sociedad permanente o lo que dirige la sociedad, tiene que haber el mayor equilibrio posible. No la igualdad absoluta, repito, porque eso no lo va a lograr, no se va a Eso es lograr utópico. nunca por razones que ya queríamos razonar, pero sí que haya que el conflicto pueda ser asimilado, que el conflicto sea lo menos violento posible, lo menos perdurable posible y que tampoco sea constante. Es decir, eso se puede lograr y se ha logrado con políticas serias, con el diálogo, con tomar en cuenta todos los sectores, con incorporar a todas las personas, a todos los grupos para desarrollar esas políticas sociales que vayan a beneficiar a los más vulnerables y en general a la sociedad como un todo. Profesor, y además también que, bueno, la corresponsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad que siempre subrayamos en este espacio de la propia sociedad, comportándose con valores esenciales como la empatía, ¿no? Esa solidaridad, el respeto, el profesionalismo, el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, la valoración de todo, rompería con un círculo vicioso del cual estamos ya hartos y que ha generado grandes problemas y sigue cada vez, bueno, más, cada vez está más fuerte, ¿no? Muy vigente en el mundo del populismo, de esos liderazgos de derecha o de izquierda que se aprovechan de esas desigualdades, de esas carencias para entrar, agarrar poder, tratar de quedarse en el tiempo, ¿no? Perpetuarse y ya sabemos, pues además las consecuencias que tiene incluso para la misma población que no termina de cambiar, girar en ese comportamiento como agente justamente de cambio para impactar positivamente y evitar ese tipo de situaciones que comprometen a la larga. Eso es imprescindible. Si no hay una toma de conciencia del colectivo, de la sociedad como colectivo, de las personas como del ciudadano común, del ciudadano de a pie, si no hay una toma de conciencia para sentirse corresponsable por crear un mundo así, un mundo distinto a donde no haya la demagogia, donde el populismo no se aproveche de la pobreza, sea de izquierda o de derecha, como has dicho tú, que eso es lo que está pasando en el mundo, se aprovechan de las circunstancias, de las carencias de los ciudadanos para entonces establecer gobiernos de carácter autoritario en nombre de la justicia social. Para que eso no ocurra, tiene que haber, la ciudadanía tiene que existir como tal, la educación tiene que ser un factor importante para formar el ciudadano, la familia, en fin, que se formen ciudadanos muy atentos, muy solidarios, muy respetuosos del otro, entendiendo que en el otro también hay elementos positivos y que no hay el monopolio de la verdad o el monopolio de lo positivo, no, nadie es dueño de las certezas ni de las bondades, Ujú. sino todos somos corresponsables en ello. En esa medida que haya ese nivel de conciencia tan alto, serán los países, las sociedades menos víctimas del populismo, sea de derecha o de izquierda, que están ahorita muy presentes en todo el mundo. Que además tienen discursos divisionistas, ¿no? Sí, sí, Conflictivos, que mantienen, terriblemente, como dice Frank. usted, eso que mencionaba al principio, que es terrible para ese desarrollo de las sociedades, para la armonía, para el crecimiento, como es ese, el conflicto.
Sí, eso es casi una suerte de racismo político, en el sentido de pensar que las bondades, que la pureza están en un solo lugar y que hay una suerte de iluminados que son los dueños de esa certeza, de esa pureza, y la distribuyen o en todo caso la conceden a aquel que es incondicional de ellos. No, creo que las bondades están en todas las personas y la bondad tiene que ser un elemento en el sentido de que tiene que regir para todo y no que un grupo se apropie en nombre de la justicia, se apropie del derecho que tiene cada persona para exponer su punto de vista, para cuestionar, para criticar y también para que sean tomados en cuenta sus intereses, que eso es muy importante. ¿Hay alguna sociedad, para ir terminando, profesor, que hoy en día se aproxime a esto que acabamos de analizar? Porque, como decía, es difícil, es muy complejo por la naturaleza humana. Sí, hay algunas sociedades que Y bueno, al habitualmente final son recurrimos, muchas creo las que en historias en el mundo que nos evidencian que sin duda, pues pareciera que casi rayamos en utopía. ¿Pero hay alguna que se aproxime a esto? Sí, sí. Mire, yo creo que en los países que ya es histórico, donde se han desarrollado políticas sociales y políticas culturales y políticas educativas, donde los ciudadanos tienden a ser tratados de forma equilibrada, de forma justa, uno de ellos es Dinamarca, muy importante. Dinamarca tiene y Noruega. Ustedes están en la escala esta de países donde se respetan los derechos de las personas, donde cada ser humano puede recibir protección, no importa su condición social, incluso a los propios migrantes son tratados de manera justa. Está Suecia también, son siempre los países nórdicos los que llevan en ese sentido en la pirámide de protección a las personas, de paz social, de respeto por el otro. Siempre los países nórdicos están La bandera. en el punto, en la cima de esa pirámide. Ahí hay ejemplos, inclusive en Finlandia, que Finlandia, la relación del género, los problemas de género casi no existen allí. Entonces hay los problemas de género, los problemas raciales, los problemas de carácter de marginalidad social y económica y cultural son casi inexistentes. Claro, esos países tienen recursos, pero también tienen, y hay países latinoamericanos que tienen tantos recursos como ellos, y sin embargo, no es comparable la injusticia nuestra con la justicia social que existe en esos países. Creo que hay que poner mucho la mirada en las políticas que allí se desarrollan, entendiendo las diferencias, Claro. ciertamente culturales, económicas, pero hay, digamos, políticas concretas que permiten que la ciudad pueda ser la ciudadanía pueda tener mayor justicia, que la sociedad pueda ser más justa y más equilibrada. Y yo creo que ese es el ideal de cada persona, no importa dónde habite. Mm. Que se acompaña, exacto, como dice usted, ¿no? Con una serie de políticas efectivas, pero también un discurso congruente, un mensaje alineado a valores, y yo creo que de manera general, como una especie de campaña y a poner en práctica hasta que finalmente, bueno, termine siendo parte de la identidad de una sociedad, ¿no? Del Claro, ADN. hace poco, Gladys, tú tienes que haberlo visto, yo leí una entrevista a un presidente latinoamericano que yo le tengo cierto respeto, Pepe Mujica, de Uruguay, que está bastante enfermo y está por fallecer. Él es un hombre que fue Tupamaro, y él, su experiencia es que si cada quien entiende que vivir la vida y vivirla para trascender espiritualmente, para realizarse cultural, intelectualmente, es más importante que acumular riqueza, que agredir al otro, que luchar contra el otro, que eso hace mucho más feliz a las personas. A mí me gustó verlo porque lo está diciendo desde América Latina. Y un hombre que fue Tupamaro, que pasó por experiencias de estar detenido, no tanto como le ocurrió a Mandela, pero fue un tiempo largo, 10 años encerrado. Y él dice que ahí él ha aprendido a respetar al otro, a respetar a sus adversarios, a pensar que su concepción no era la única y que era discutible tanto como la que él podría criticar en otros. Yo creo que por allí va el camino está en respetar al otro, interesarse por el otro y entender que de verdad tiene que haber una suerte de hermandad entre los seres humanos para que los problemas que estamos viviendo en casi todas partes del mundo puedan solucionarse. Bueno, seguiremos conversando sobre esto, es un temazo, pero muy complejo además, tiene como siempre digo muchas Sí, muy capas, ¿no? difícil de Y hoy solucionar, correcto. analizando con Amalio Belmonte como sociólogo, doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad Central de Venezuela, los términos equidad e igualdad, o equidad también versus igualdad. ¿Qué necesitamos para una sociedad más justa? Lo explicó, y cualquier cosa, si les gustó, lo pueden compartir también. Vamos a dejarlo por el canal Mundo UR en YouTube, por donde estamos transmitiendo en paralelo la señal en vivo. Por ahí también nos pueden no solamente escuchar, nos pueden ver, y descargando la app Mundo UR en el celular. Cerramos la primera hora. En breve regresaremos con la segunda parte de Gladys en Éxitos.